Justamente aburrida, así califica el expresidente Donald Trump en redes sociales esa entrevista de Kamala Harris de anoche. Esto mientras asegura durante un evento de campaña en Michigan que sí apoyaría tratamientos in vitro y que no impondrá impuestos a las propinas ni tampoco prestaciones del Seguro Social. Y para conocer lo último de lo que dice el expresidente, también las críticas a la candidata demócrata, pasamos con Lorraine Cázares, que nos tiene más detalles. Lorraine, feliz viernes, adelante. Feliz viernes, Carolina, muy buenos días. Bueno, te cuento que esta carrera se pone cada día más intensa. Después de ver la entrevista, Trump dice que no puede imaginarse a Harris como una líder mundial. El expresidente Trump ha tenido mucho que decir sobre esta entrevista de Harris desde que se anunció y anoche, por supuesto, empezó de inmediato con los ataques. Lo primero que criticó fue el lugar y la configuración de la entrevista. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo. It was a taped. We're doing it live. Why are we doing it live and she's doing it taped? But that's right. He's real. But she was sitting behind that desk, this massive desk, and she didn't look like a leader to me, I'll be honest. I don't see her negotiating with President Xi of China. I don't see her with Kim Jong-un like we did with Kim Jong-un. Y criticó además el tiempo que duró Harris hablando de temas claves como la economía y la frontera, 2 y 3 minutos de una entrevista que duró 16, y en ningún momento habló del crimen y la violencia. Trump tiene semanas criticando a Harris por no hacer conferencias de prensa y hacer eventos sin guión, mientras él en los últimos días ha concedido entrevistas a varios medios, también ha llevado a cabo conferencias de prensa. Te comento que el candidato ahora también ha incrementado las promesas si regresa a la Casa Blanca, y la más reciente y también controversial es que hará que los seguros de salud paguen los tratamientos de fecundación in vitro. Vamos a escuchar lo que dijo durante su evento en Wisconsin. Your government will pay for, or your insurance company will be mandated to pay for, all costs associated with IVF treatment, fertilization for women, IVF treatment. Because we want more babies, to put it very nicely. And for this same reason, we will also allow new parents to deduct major newborn expenses from their taxes. So that parents... También está hablando de otro tema muy controversial, que es el aborto, específicamente en su estado, en la Florida, donde al momento hay una prohibición después de las 6 semanas. El expresidente Trump dice que él sí votaría a favor de que se incrementara ese lapso de tiempo. Dice que 6 semanas es muy poco, algo que no sabemos cómo van a recibir los votantes de su base. Con esa información regreso al estudio. Tratando de conseguir ese voto de las mujeres, ¿no?, que se habían ido más que nada por la candidata Kamala Harris por sus propuestas sobre el aborto y sobre in vitro. Lorraine, muchísimas gracias. Hoy debe de ser el día más ajetreado, movido en los aeropuertos del país durante este fin de semana largo y de viajes también. La Administración de Seguridad del Transporte de este país espera examinar poco menos de 3 millones de viajeros de los 17 millones que estarán pasando por sus diferentes puntos de control entre el día de ayer y el próximo miércoles. Este volumen proyecta que este fin de semana del Día del Trabajo será el de mayor movimiento desde que se tienen registros. Violeta Bastardo desde Nueva Jersey nos tiene más información. Violeta, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, cómo van las cosas. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Newark, en la Terminal B. Hemos visto que los parqueos están congestionados. También, como podemos observar, hay un flujo considerable de viajeros. Simplemente lo cogimos porque quisimos aprovechar el día feriado, que no trabajamos, y pasar el tiempo en familia. Es la primera vez que viajamos todos en familia. Como ellos, 17 millones de estadounidenses viajarán por el festivo, de acuerdo a la Administración de Seguridad del Transporte. Este viajero llegó desde Puerto Rico con un motivo especial. Era un juego de los Yankees. Este jueves, tormentas eléctricas en la región han provocado que aviones aterricen en el aeropuerto La Guardia en Nueva York, obligando a una parada, reportan las autoridades. En el aeropuerto de Newark, las pantallas muestran un cúmulo considerable de vuelos retrasados. Algunos pasajeros desde ya se preparan mentalmente en caso que les ocurra a ellos o le cancelen el vuelo a último minuto. Bueno, los vamos a quedar con familia. ¿Para dónde vas? Para Chicago.
una buena noticia para aquellos que decidan manejar. El precio del galón de gasolina cuesta 42 centavos menos que el año pasado para la fecha, según la AAA. Sea que se desplace por tierra o aire, no olvide estar pendiente a las plataformas sociales de los aeropuertos para las actualizaciones. Comuníquese con su aerolínea antes de salir. Observe las condiciones del tiempo desde y hasta la ruta de destino y salga con tiempo anticipado. También recuerde llenarse de paciencia ante una eventualidad. Es muy poco lo que se puede hacer. Desde el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, Violeta Bastardo, Noticias Univisión 41. Vamos ahora a México porque la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, amanece en medio de una tensa calma después de sufrir violentos enfrentamientos entre hombres armados y elementos del ejército, en el que bloquearon calles y también carreteras e incendiaron automóviles. Lo que aparece aquí es una muestra de lo que se vivió. La presunta captura de Iván Archibaldo Guzmán, líder de la facción del cártel de Sinaloa, conocida como Los Chapitos, al parecer fue lo que detonó la violencia, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional está negando el arresto. Vamos a enlazarnos en este momento con Eduardo Meléndez, quien nos tiene más detalles desde ese país. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Querida Pau, amigos de La Voz de la Mañana, todos muy buenos días. En efecto, se desató el caos en Sinaloa, específicamente en la zona sur. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, pareciera que todo esto lo detonó el comunicado que de manera inicial da a conocer la Fiscalía General de la República, donde informan de manera oficial que Ovidio Guzmán está excarcelado, es decir, está libre, sin embargo, no se sabe dónde se encuentra. Ahora, otro punto importante que da a conocer la Fiscalía General de la República en este comunicado es que esto sucede horas después de que Joaquín Guzmán López pues prácticamente participara en la privación ilegal de la libertad de Ismael El Mayo Zambada para trasladarlo o para apoyar este traslado hacia los Estados Unidos. Tan pronto se dio a conocer este comunicado es que se desata el caos en el estado de Sinaloa. Se desconoce si esto lo motivó, sin embargo, pues esto es materia de investigación de los elementos, tanto ministeriales de ese estado como de las fuerzas federales. Ahora hay tres hipótesis con respecto al caos que se vivió la tarde y noche de ayer en el estado de Sinaloa. Primero, por supuesto, la captura de Iván Archibaldo Guzmán. No han confirmado ninguna fuerza federal si ocurrió o no, pero también la captura de un personaje que pudo estar involucrado en la privación ilegal de la libertad y posterior traslado de Ismael El Mayo Zambada hacia los Estados Unidos. Y lo que ocurrió después, pues es lo que estamos viendo, Pau, el caos, porque grupos armados robaron unidades de transporte público, también vehículos particulares, y con ellos bloquearon algunas de las calles más importantes del estado. Y bueno, ¿esto para qué? Para evitar que la Guardia Nacional y que la Secretaría de la Defensa pues pudiera detenerlos. Se dieron también enfrentamientos, la gente manifestó que estaba extremadamente preocupada, espantada. También se hizo un llamado por parte del gobernador de Sinaloa y del encargado de seguridad de que por favor se mantuvieran todos en sus domicilios, que no se acercaran a los puntos donde se estaba generando este caos. Y es que, como lo estamos observando en estas imágenes, Pau, pues fueron encendidos estos camiones de transporte público, también los vehículos particulares. Afortunadamente, al momento, según las autoridades, y esto es el último reporte, hay saldo blanco, no hay población civil afectada, y bueno, eso es muy importante. Ninguna autoridad al momento, ni la Secretaría de la Defensa, ni el gobierno federal se han manifestado al respecto. Veamos qué informan, pues seguramente durante la mañanera, y esto se los estaremos dando a conocer. Es lo que te tengo desde la Ciudad de México, Pau. Por lo pronto, el gobernador de Sinaloa está pidiendo que mantenga la calma a la población. Difícil hacerlo cuando en el día a día, plena luz del día, en las calles se está viviendo esto. Eduardo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por el reporte.